Muy buenas, bienvenidos al canal y bienvenidos a la comparativa entre el JBL Flip 5 y el JBL Shark 4. Esta comparativa me la habéis pedido mucho y creo que puede ser interesante para aquellos que estéis pensando en compraros el Flip 5 o el Shark 4. No obstante, deciros que por gama ambos altavoces no serían muy comparables, ya que el Flip se supone que es inferior al Shark. Pero el hecho de que el Flip 5 sea el más nuevo hace que se parezca un poco al Shark 4. Pero teniendo en cuenta la gama y por tanto también una de las características más importantes como la potencia, ambos no serían comparables. No obstante, se parecen mucho en precio y la calidad de sonido en volumen medio también es bastante parecida. Así que por eso y porque mucho tenéis interés, he hecho esta comparativa. Dicho esto y antes de empezar con la comparativa, recordaros que si os gusta el contenido del canal, os suscribáis y le deis like para poder seguir creciendo. Dicho esto, comenzamos la comparativa entre el JBL Flip 5 y el Shark 4. Comenzamos la comparativa y lo hacemos viendo el contenido de la caja del JBL Flip 5. Si abrimos la caja, lo primero que nos encontramos es con el altavoz, luego tenemos una carpeta en la que pone Flip 5 y nos encontramos dentro la guía rápida, manuales, un papel en chino, bolitas antihumedad y por último el cable de carga USB tipo C. Hasta aquí el contenido del Flip 5 y ahora nos vamos al JBL Shark 4. Tenemos por un lado el altavoz, luego tenemos una carpeta y dentro encontramos el cable USB tipo C para cargarlo, la guía rápida y diferentes manuales de instrucciones. Como podemos apreciar, hay lo mismo en ambas cajas. Visto el contenido, nos centramos ahora en el apartado físico de ambos dispositivos y tenemos en primer lugar el JBL Flip 5 y tenemos unas dimensiones de 18,1 x 6,9 x 7,4 centímetros. De peso tenemos 540 gramos y la construcción es en plástico de buena calidad con un revestimiento de tela y un diseño muy premium. Al otro lado tenemos el JBL Shark 4, que es más grande, tenemos unas dimensiones de 22 x 9,5 x 9,3 centímetros. El peso también es mayor, prácticamente el doble, porque tenemos 960 gramos. La construcción es igual, en plástico con revestimiento de tela, una construcción de muy buena calidad, cosa común en los JBL. Ahora pasamos a ver cada parte de ambos altavoces y tenemos el JBL Flip 5 en la parte frontal con el símbolo de la marca, luego en la parte izquierda tenemos un radiador pasivo, en la derecha tenemos el otro, en la parte superior tenemos la botonera que ahora veremos con más detenimiento, en la parte de abajo no tenemos nada y en la parte trasera tenemos la cuerda, dos botones retroiluminados y también la entrada USB tipo C. En el Shark 4 tenemos en la parte frontal el logo de la marca, JBL, en la parte superior la botonera, en la parte izquierda tenemos un radiador pasivo, en la parte derecha tenemos el otro. En la parte trasera tenemos el nombre del modelo y una tapa con diferentes conexiones. Tenemos la entrada ya de 3,5 para utilizarlo con cable, también tenemos la entrada USB tipo C para cargarlo y por último la entrada USB para utilizarlo como powerbank. Muy importante no confundir esta entrada USB con reproductor, ya que no puedes reproducir música a través de un pendrive. Y por último en la parte inferior no tenemos nada, simplemente un pie antideslizante. Ahora nos centramos en la botonera del Flip 5 y lo hacemos de izquierda a derecha. Tenemos el botón de Party-Box, el antiguo JBL Connect Plus, que sirve para conectar diferentes altavoces de la marca. En este caso, JBL Flip 5 con JBL Flip 5, no es retrocompatible. Más a la derecha tenemos el de volumen menos, volumen más, el de play, pausa y también siguiente canción si le damos dos veces. Y luego nos vamos a la parte trasera donde tenemos dos botones más retroiluminados, el de encender, una vez para encender, una vez para apagar. Y por último el de Bluetooth, que le daremos una sola vez para ponerlo en modo pairing. Si lo comparamos con el Shark 4 es muy parecido, tenemos el botón de JBL Connect Plus, aquí no se llama Party-Box y básicamente es para conectar diferentes altavoces de la marca. En el caso del Shark 4 sí es compatible con otros modelos. Luego tenemos el de volumen menos, el de encender, que aquí no está en la parte trasera, sino que está en la parte superior y es una vez para encender y una vez para apagar. Luego tenemos el de Bluetooth, que funciona igual que el otro, una vez para ponerlo en modo pairing, volumen más, play, pausa y también siguiente canción dándolo dos veces. Los LEDs son diferentes en ambos dispositivos pero prácticamente nos dan la misma información. Tenemos en el JBL Flip 5 una línea continua que nos va a indicar el estado de la batería, si está en un 20%, en un 50% o en un 100%. El Shark 4 nos dice lo mismo, pero no con una línea continua, sino con 5 LED que nos va a indicar si está en un 20%, en un 50% o en un 100%. Ahora toca hablar de la conectividad y tenemos el JBL Flip 5 con Bluetooth 4.2, se esperaba aquí 5.0, pero no, tenemos 4.2 como ya dije en la review y no tenemos la opción de conectarlo por cable a través de ya 3.5 porque no tiene conexión, la hemos perdido, no tiene NFC, así que tampoco lo podemos hacer por contacto y tampoco tenemos manos libres, así que tampoco podemos realizar llamadas ni tampoco interactuar con asistente de voz. El Shark 4 es parecido aunque está un poquito mejor, tenemos Bluetooth 4.2, tampoco tenemos el 5.0, no tenemos NFC, sí tenemos ya de 3.5, así que lo podemos conectar por cable, cosa que se agradece.
y tampoco tenemos manos libres, por lo que no podemos responder a llamadas ni tampoco interactuar con los diferentes asistentes de voz. En cuanto a la batería de ambos dispositivos, tenemos el Flip 5 con 4600 mAh que nos dan 12 horas teóricas. En la práctica, a un volumen medio alto, se queda en torno a las 7 horas. Los tiempos de carga son más reducidos. En el Flip 5 tenemos 2-3 horas más o menos. En el Shark 4 tenemos más amperaje, tenemos 7800 mAh que nos dan unas 20 horas teóricas y en la práctica se queda en torno a las 10-11 horas. Y los tiempos de carga en el Shark 4 es de 4-5 horas. En la batería es mejor el Shark 4, aunque hay que tener en cuenta que también es bastante más grande y por tanto es normal. Tenemos un peso más elevado, mayor tamaño y por tanto la batería es mayor. ¿Sale ganando en batería? Sí, pero sale perdiendo en otros aspectos como por ejemplo la portabilidad. En lo que respecta a la protección contra el agua, tenemos IPX7 en ambos dispositivos, son resistentes al agua, se pueden sumergir hasta 1 metro durante 30 minutos. Ninguno es resistente al polvo. Punto más negativo en el Flip 5, ya que no tiene una tapa que proteja la conexión USB tipo C, cosa que sí tiene el Shark 4 y no tiene ese problema. Y ya para ir cerrando con las características técnicas y dar paso a la prueba de sonido, comentaros el tema de la potencia. Tenemos por un lado el Flip 5 con 20 vatios y un traductor activo de 4,4 por 8 centímetros. Estamos ante un altavoz mono y tiene dos radiadores pasivos que hacen muy bien su función. Suena muy bien, equilibrado, potente y de calidad. Al otro lado tenemos el Shark 4 que tiene un altavoz mayor y también es más potente. Tenemos 30 vatios de potencia y un traductor activo de 5 por 9 centímetros. Estamos también ante un altavoz mono y tiene dos radiadores pasivos que hacen muy bien su función. Tiene un sonido potente, buenos bajos, equilibrado. Evidentemente en cuanto a potencia sale ganando el Shark 4 ya que tiene 10 vatios más. Estamos ante un altavoz más grande y por tanto el sonido es más potente. No obstante, la calidad es muy parecida en ambos dispositivos y si no te importa mucho la potencia, el Flip 5 también puede ser una buena opción. Finalizamos con las características y ahora vamos a comparar el sonido de ambos dispositivos. Al final de la review, las conclusiones os daré mi opinión y cuál os recomiendo más, si el Flip 5 o el Shark 4. A la parte final del vídeo, a las conclusiones de esta comparativa entre el JBL Flip 5 y el Shark 4. Dos altavoces parecidos en precio y también en algunas características, pero también muy diferentes en otras características. Voy a intentar ser claro para ayudaros en la compra de un Flip 5 o un Shark 4. Si lo que estás buscando es potencia y no te importa el tema de la portabilidad, no te importa que pese más, hay claramente un ganador y es el Shark 4. Tiene 30 vatios sobre los 20 vatios que tiene el Flip 5. Así que aquí hay un claro ganador y el Shark 4 es más potente y si quieres potencia es tu altavoz.
Ahora bien, si necesitas potencia, calidad de sonido y también portabilidad, el Flip 5 es muy buena opción. Para eso creo que sería un producto más redondo, está más equilibrado la potencia, la calidad con el tamaño que tiene. También tenéis que mirar el tema del precio. El Flip 5 estuvo hace un par de días por 89 euros, ahora está a 110, y luego el Shark 4 hace poco estaba por 115 y ahora está por 140. Son altavoces que en cuanto a precio fluctúan mucho y hay muchas ofertas, siempre están rondando los 110, 140 y en el caso del Flip 5 los 90, 110. Si tu presupuesto no puede superar los 100 euros, entonces tendrás que irte por el Flip 5 y si puedes un poquito más por el Shark 4. Así que el precio también es algo a tener en cuenta. El precio también nos dice que estamos en diferentes gamas porque hay una diferencia de 40-50 euros. Otra cosa para decidirte por un modelo u otro es si ya tienes un JBL en casa o no. Tienes un Shark 3, tienes un Shark 4, en ese caso es mejor un Shark 4 porque lo podrás conectar por el JBL Connect Plus y será mejor. O no el hecho de que lo tengas en casa, sino si tienes pensado comprarte en un futuro otro modelo. Entonces en ese caso tendrás que irte por un modelo u otro. Si estás pensando en comprarte el Shark 5 cuando salga, no sé cuándo va a salir, y quieres comprarte ese sí o sí, pues seguramente será compatible con el Flip 5 y no con el Shark 4. Así que seguramente tengas que comprarte el Flip 5. Piensa también un poco a futuro o lo que ya tengas en casa para poder conectarlo entre sí, siempre y cuando estés interesado en esa función. Y otra cosa importante es el tema ya de 3.5. Para mí es importante el ya de 3.5, así que yo me compraría el Shark 4, además de que es más potente. Si para ti lo es, el Shark 4 sale ganando. Si no lo es, entonces el Flip 5 será mejor opción para ti. Y básicamente estos serían los motivos para elegir entre un modelo u otro. Tema de portabilidad, de potencia, de precio, de ya 3.5 y ese tipo de cosas. Por lo demás, ambos tienen Bluetooth y funcionan igual, no tienen NFC, no tienen manos libres, tienen protección contra el agua y todo eso es más o menos igual. Por último, deciros que el tema de que sea un altavoz mono no es muy influyente en esta compra porque suenan prácticamente igual que los modelos anteriores que eran estéreo. ¿Sería mejor que fuera estéreo? Pues sí, pero no es importante porque no hay una gran diferencia peor, así que no lo pondría como un punto a tener en cuenta. Así que no es algo que yo tendría en cuenta. Se me ha olvidado de la función de Powerbank que tiene el Shark 4 y no el Flip 5, aunque para mí no es muy importante, pero si para ustedes lo es, pues mira, es interesante tenerlo en cuenta que el Shark 4 lo tiene y el Flip 5 no. Así que nada, hasta aquí la comparativa entre el Flip 5 y el Shark 4. Yo me compraría el Shark 4 por potencia, me gusta más y además tiene jack 3.5, que como ya expliqué en la review del Flip 5, el jack para mí es importante. Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado, os haya ayudado a decidiros por un modelo u otro. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete al canal, compártelo y todo eso. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Hasta la próxima.